Hola a todos, hoy estoy con Carlos, creador del canal Carlos Inversión Dividendo, para tener una charla que espero que os guste y aprendamos algo todos juntos. Y una vez más, como antes de cámara también se lo he dicho, muchas gracias por aceptar la invitación y hacer un hueco en su agenda. Así que muchas gracias, Carlos. De nada, Jorge, un placer estar en tu canal contigo y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Como le comenté antes, él ha hecho muchas entrevistas, tanto se le han hecho a él como a gente muy importante del mundillo. Y como ha explicado varias veces cómo funciona la estrategia de dividendo, pensé en cambiar un poco las preguntas, ¿no? Y preguntarle esas preguntas que muchas personas se las podría hacer al elegir esta estrategia al principio y algunas que yo también incluso pensé en su momento. Así que si te Muy parece, bien, comenzamos, Carlos. vamos para allá. Antes de empezar con las preguntas, pues me gustaría que te presentases un poco, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué te creaste el canal? ¿Cuántos años llevas invirtiendo? Más que nada por si hay alguna persona que no te conozca, que lo dudo. Va- Vale, pues soy Carlos García, tengo casi ya 45 años, llevo 10 años invirtiendo, estoy casado, tengo dos niños pequeños, trabajo en una multinacional americana del software de Estados Unidos. Y creé el canal porque al poquito de empezar en esta multinacional en la que ya llevo prácticamente 10 años, teníamos la opción de comprar acciones de esta propia empresa con un precio reducido, es un programa para empleados. Ujú. Yo ahí me apunté y empecé a acumular pues cierto capital con acciones de mi propia empresa y fue por lo que, llegado un momento, dije, ostras, esto parece que funciona, esto de la inversión, simplemente buy and hold, comprar Claro, acciones de tu propia empresa y no hacer nada más, pero psicológicamente no lo pasaba bien en las semanas o en los meses en los que la cotización caía. No conocía nada de claro. inversión, de diversificación. Entonces, un mes estaban muy altas y todo era una maravilla. Al siguiente mes o a los 2 meses después, la acción caía y como era una apuesta a una sola carta, pues decía, ¿pero qué ha ocurrido aquí? Entonces, a partir de ahí me surgió este gusanillo de entender un poquito más de la inversión y fue esa la causa por la cual, bueno, ha llegado el canal, investigué muchísimo para todo este tema de inversión hace ya 10 años y bueno, unas cosas llevaron a las otras y aquí estamos hoy en esta entrevista. Eso es un poquito una introducción rápida. Ujú. Perfecto, Carlos. Eh, Como te comentaba antes la pregunta, por ejemplo, yo llevo un poco tiempo con mi cartera de dividendos. Muchas veces me como un poco la cabeza, ¿no? Con los pesos de la cartera y seguramente gente también se lo pregunta. Entonces, ¿cómo decides el peso inicial de cada posición? ¿Usas un sistema fijo? ¿Depende de la convicción y del momento del mercado? ¿Cómo? A ver, yo cuando he empezado un poquito más a tomarme en serio el tener una cartera bien diversificada en cuanto a sectores, supersectores de Morningstar y luego los distintos sectores, etcétera, ha sido ya en los últimos años. Yo el consejo que daría, bueno, amigos cercanos o familiares es al principio nosotros vamos a obtener ciertas empresas que nos gustaría tener en nuestra cartera y yo optaría por comprar aquellas que estén más baratas en los primeros años, sin comerme mucho la cabeza por tener pues el supersector defensivo al 40%, me lo invento, el sensible al, no sé, al 30% y el cíclico al 30%. Yo ahí no le prestaría mucha atención. Por lo que tú dices también, hay veces que te comen la cabeza. Si compras las empresas que están más baratas al principio, tú vas a ver psicológicamente que te va a dar un mayor yield, o sea, un mayor retorno por dividendo. Entonces vas a ver tú como que esta estrategia funciona y que te está produciendo una rentabilidad bastante interesante. Entonces, yo no me comería mucho la cabeza en las primeras compras y sí que poquito a poco, hombre, si hay dos compras o dos empresas de dos sectores distintos que están más o menos similares con un buen precio, pues iría a por la empresa del sector que no tengo, que tengo con un porcentaje menor. Pero no sé qué decirte, hasta 4 o 5 años o 6 años en adelante, yo no me preocuparía mucho por tener esta diversificación con unos porcentajes muy, muy exactos. Yo actualmente estoy haciendo eso, o sea, yo estoy aprovechando las oportunidades que hay en el mercado, porque es verdad eso de que al principio, como partimos de un pequeño capital, pues volverse loco, ¿no? Con los porcentajes creo que no es nada bueno. Simplemente aprovecha las oportunidades y si un futuro son otras, pues ya se irán compensando.
exactamente. Y es que si no, luego en un futuro te arrepientes de no haber comprado esas Claro, empresas que estaban a buen precio. Dices, joder, por diversificar, entre comillas, demasiado pronto, me lo invento, Johnson, que estaba a un precio espectacular, no entré porque ya tenía de este sector, compré otra y mira, ahora se ha disparado claro. y ya me va a costar entrar. Entonces, sí, ya te digo, los primeros años y luego también dependiendo de tu horizonte temporal, Jorge, tú suenas muy joven, tienes toda la vida por delante, entonces no hay que darle mucha Sí. importancia al principio en tener la cartera súper bien balanceada. Y luego hay otra cosa, que esto también lo comenta mucho Gregorio Hernández, Ujú. que es como el maestro de los dividendos. Em, que llegado un momento cuando tu cartera ya es grande y te planteas incluso empezar a vivir de las rentas, de los dividendos, que la diversificación o los pesos ya no tienes en cuenta la cotización, lo que te pesa en la cartera por cotización, sino con los dividendos que obtienes, ¿vale? Porque Claro, al final tu cartera para lo que te va a servir es para ser independiente financieramente o libre o tranquilo financieramente, llámalo como prefieras. Entonces, lo que a ti te interesa es que las empresas te paguen rentas. Y ahí claro. es donde tienes que poner más el foco en la diversificación en cuánta renta, cuántos dividendos te paga cada año cada empresa, no en lo que pesa en tu cartera. Entonces, bueno, está bien diversificar, lógicamente, pero al principio yo creo que tu estrategia es la adecuada. Ir a la empresa buena, eso es muy importante, Claro, calidad, y que esté más barata, ya está. perfecto. La siguiente, si no me equivoco, mirando las entrevistas y tal, que te sigo de hace tiempo, creo que Sí. solo invierte actualmente en empresas de Estados Unidos, Reino Unido y España, ¿verdad? Por la Eso retención. es, Sí. Pero eso si, por es. ejemplo, otros países como China no aplicaran retenciones, ¿considerarías invertir allí o solo sería ese el factor determinante? Mm, buena pregunta. A ver, yo considero, bueno, luego aquí se me viene a la mente, esta es mi cartera a día de hoy, Ujú. pues se me viene a la mente el impuesto de sucesión. Tú eres muy joven, no piensas eso seguro, pero yo ya estoy empezando como a anticiparme a un futuro y se entremezcla. A ver, mi idea es, solo con el mercado de Estados Unidos, que a mí es el que más me gusta, hay suficiente diversificación para no tener ni que tener empresas españolas. Yo tengo españolas porque joder, somos españoles, Sí, conocemos las empresas. Tengo poquitas, ahora solo tengo dos, Logista y Red, bueno, Redella, que es la antigua Red Eléctrica. No es recomendación de inversión ninguna de las dos. Y de Reino Unido sí que tengo bastantes y me gusta mucho esa economía. Me dices, ¿invertirías en China? A lo mejor sí, pero lo haría a través de un ETF o de un fondo, más bien de un sí, ETF que tiene menos comisiones. ¿Por qué? Porque, no lo sé, me queda muy lejos el mercado chino, es un buen mercado, pero una economía, un país del que yo me fío 100% en cuanto a grandes retornos por todo el histórico es Estados Unidos, también Reino Unido, y en Europa, cuando la Unión Europea finalmente logre poner una armonía de las retenciones sí. de origen, Ojalá. que ahora mismo que esto es inconcebible que sea más sencillo invertir en Sí, Estados Unidos o en Reino Unido que no tienen retención de origen que, por ejemplo, en Alemania o Francia y, bueno, sí. alguna cosa. Puedes invertir bien en Países Bajos, en Holanda, Mm, pero bueno. Y lo de China lo haría, bueno, China, Australia, Japón, sí, Asia lo haría a través de ETFs, igual que mercados emergentes, Latinoamérica. A través de ETFs sí que no me importaría. ETFs que yo ya los voy o los orientaría a distribución, que paguen rentas. vale. No, porque la matemática al final es mejor acumulación. Sí, pero a mí me está funcionando psicológicamente muy bien Sí, con el tema de distribución y sé que puedo penalizar o no el tema del interés compuesto, porque luego a la hora de, si es un ETF tienes que vender a largo plazo, si lo quieres pasar bueno, a un ETF equivalente de distribución, pues si vendes, pasas por caja, no pagas tantos impuestos como los que vas pagando en el ETF de rentas, bueno, de rentas periódicas de distribución, pero sí que es verdad que cuando vendes, porque esa es la pregunta que tantas veces se hace un sí, inversor, no hay un buen momento para invertir. Vendes cuando ha bajado, pagas menos impuestos, pero joder, no has vendido en el mejor claro. momento, o cuando está en el mejor momento dices, no voy a vender porque va a seguir subiendo. Entonces, vender es complicado. Em, Sí.
Y ya está, creo que más o menos he Vale. respondido por no hacerlo muy larga la respuesta. No, no te preocupes. Entonces, tú le das más importancia, por ejemplo, a las retenciones y tal, ¿no? O a donde tú Sí. consideras que es mejor invertir. Y entonces, la divisa, depender tanto de una divisa, ¿no te preocupa? ¿O es algo que? No, no me preocupa mucho. Depender, también ahí hay controversia en cuanto al dólar. No me preocupa porque es algo también que como la inversión, hay veces en cuanto a la diversificación, unas empresas lo van a hacer mejor, otras peor. Y la divisa igual, hay veces que el dólar va a estar más barato respecto al euro, hay veces que va a estar más caro. Entonces, esto tiene dos vertientes, el dólar y lo mismo con la libra inglesa. Tiene, cuando el dólar como ahora está más barato respecto al euro, podemos comprar más con los mismos euros, pero los dividendos que recibimos se penalizan, porque el cambio dólar-euro para Claro, los dividendos cobrados nos penaliza. Y al revés, cuando el dólar está más fuerte, es verdad que si queremos comprar empresas con nuestra moneda, que es el euro, nos va a costar todo más caro, pero es verdad que vamos a ir recibiendo más dividendos, puesto que reparten en dólares y eso se va a traducir en más euros. Entonces, de aquí hasta un horizonte temporal de mínimo 20 años, realmente es toda la vida, pues bueno, mm, eso se va compensando. Y como es algo que no podemos controlar, yo de momento no le doy mucha importancia. Aparte, o sea, el dólar, el euro, la libra, más mm, o menos tienen cierta estabilidad dentro de que tienen vaivenes. No es una sí, moneda que de repente te puede caer un 90%, ¿vale? Respecto al euro. Entonces, yo en mi experiencia acumulada hasta ahora no he tenido ningún problema de estar diversificado. De hecho, es otra diversificación, la moneda, claro, en libras, dólares y euros. Por ahí estoy tranquilo. perfecto. Antes comentaste que lo que nosotros queríamos era ese pago de dividendos, ¿no? De renta constante. Entonces, Eso es. me gustaría saber tu opinión sobre otra fuente, ¿no? De remuneración a los accionistas, ¿no? Que se considera la recompra de acciones. ¿Crees que una opción es mejor que la otra? ¿Existe un punto óptimo entre ambas políticas? ¿O es simplemente lo ves bien o dirías, yo prefiero todos dividendos? Bueno, no lo veo blanco o negro. Claro, A ver, ¿cuándo está bien? Cuando la cotización de una empresa ha caído mucho, pues ese es un buen momento para recomprar acciones. Si la acción está muy alta, el precio, la cotización de una empresa, de una acción está muy alta y en ese momento hace la recompra de acciones, no sale tan bien. En principio, la recompra de acciones para un accionista a largo plazo es mejor porque luego siempre y cuando esas acciones desaparezcan de la circulación, ujú, vas a tener un mayor porcentaje de propiedad de la empresa. Con lo cual, cuando vuelvan a repartir dividendos normales y corrientes en cash, vas a obtener más dividendos. Eso sería como una acción ideal, pero sinceramente, para mí a estas alturas y a las alturas iniciales me da un poco igual. A mí me gusta por el efecto psicológico, aunque matemáticamente es mejor si hacen bien las recompraciones cuando tienen que hacerla, con la cotización baja. El efecto psicológico, y tengo por aquí libros de psicología en inversión y demás, recibir el cash, porque eso hace que te mantengas bien en esta claro. estrategia suficiente tiempo. Fíjate. Yo pienso lo mismo, que las recompras son muy buenas, pero claro, que te llegue un pago de la empresa siempre lo consideramos mejor, ¿sabes? Eso es, eso es. Y aparte que ese pago, sí, que pasas por Hacienda, sí, es que en la Claro, vida hay dos normal, cosas que no se pueden evitar, la muerte y los impuestos. Con lo cual, exacto. si es algo que no puedes evitar, pues ya está, es algo con lo que tenemos que vivir. Y al Sí, recibir el pago, aunque la recompra sea buena, si la empresa lo hace o los directivos la ejecutan cuando la cotización es baja, pero tú con ese pago, con ese cash que recibes, puedes comprar otra empresa que esté a un mejor precio. Entonces, yo al final, también de utilizar los mecanismos de reinversión del propio dividendo que recibes en la misma empresa, yo prefiero tener el cash y ser yo el que decide mi siguiente compra. Porque al final tú vas a comprar o vas a adquirir más acciones de una empresa que está en un momento peor, por lo tanto, con una mayor rentabilidad por dividendo. Y aquí importante, vuelvo a recalcar, empresas que estén en un momento peor, que pase algo temporal, pero empresas que sean buenas y de calidad. Esa es la clave. No puedes comprar cualquier cosa extraña por ahí para nuestra estrategia de dividendos. claro. Mm. Antes comentaste una empresa que yo también en mi caso la llevo, que es Logista, ¿no? Entonces va ahí un poquito por ahí la pregunta.
¿vale? ¿Crees que puede ser negativo que una empresa, para seguir creciendo, diversifique hacia sectores distintos de su negocio? Por ejemplo, como logista, que su expansión hacia el sector farmacéutico pueda reducir sus márgenes. ¿Crees que puede ser negativo? Ay, qué buena pregunta es esta. Eh, a ver, estas me viene a la Tiene mucho mente margen. también, se me cruza, ¿no? Se me cruza, por ejemplo, la inversión que hizo Meta con todo el metaverso y con Sí, todo esta historia que decía, no, aquí viene el superfuturo y que invirtieron muchísimo, invirtió un dineral Facebook y al final no le salió bien. Esta decisión de logista, o sea, no lo veo tan arriesgado ni mucho menos como lo que hizo Meta, pero sí que es verdad que yo sí veo esto es genérico, no solo de logista, si veo una empresa que lo hace muy bien con un foco en su actividad core, en su actividad central, y tiene margen de mejorar ahí y de hacerlo más eficiente, etcétera, yo pondría foco ahí hasta llegar al límite máximo. No sé muy claro. bien cómo está logista en su core, si hay una barrera máxima o no. Sé que está expandiendo también por más países a lo largo de Europa. Esto de Pharma no lo veo mal, yo lo veo bastante complementario, no lo veo algo muy descabellado. Yo te diría que me parece ok. Lo que no me parecería ok es si hiciese algo como hizo Meta de una apuesta muy arriesgada. Nosotros Claro. somos la directiva de Logista y este año vamos bueno, a congelar el dividendo, incluso a bajarlo, para una apuesta que hacemos en un proyecto muy arriesgado, o bueno, muy arriesgado, o que no tenga un retorno claro. Ahí no me parecería bien. Yo creo que la directiva de Logista, es una opinión personal, lo está haciendo bastante bien y estoy súper contento y tranquilo con esta empresa. Es un Sí, yo poquito. creo que es bueno también que diversifique a otros negocios, ¿no? Ya que al fin y al cabo, si tú, que a nosotros que somos de dividendos, si puede conseguir más dinero y al final repartiéndolo a nosotros, al fin y al cabo es lo que queremos, con lo cual para mí yo lo veo Eso también es, algo bueno. eso es. Y aquí te pondría, aunque no lo has preguntado, hay otra empresa que me quité, que ha sido Enagas, pues un poco también por temas bueno, en este caso porque tiene demasiada influencia de los distintos gobiernos, de las distintas administraciones. Sí, Y a mí, la venta, por ejemplo, que hizo de Tollgrass, que era la parte bueno, de infraestructuras de gas que tenía en Estados Unidos, me pareció un error muy grave de concentrarlo aquí en Europa, apostarlo un poco al hidrógeno verde que todavía está en pañales, no está la cosa muy clara, y fue como un movimiento contrario al que ha hecho en este caso Logista, y a mí eso sí que no me pareció bueno para un accionista a largo plazo, y dije, mira, voy a aprovechar cualquier momento oportuno para salir de Nagas, y ahora duermo más tranquilo porque yo le estaba dando vuelta y digo, joder, pero ¿cómo se puede ir de Estados Unidos si es el mejor mercado para estar? claro. Aparte, Tollgrass tiene unos ingresos fantásticos y lo vende todo por una apuesta aquí al hidrógeno verde, que sí, que ya veremos. No lo Demasiada sé. concentración, sí. Sí, Mm, entonces, bueno, hay como dos ejemplos contrapuestos, Logista y claro. Enagas. Sí. La siguiente, antes hablaste también de los ETF dividendos, ¿no? Que los prefieres frente a los fondos. La pregunta va un Sí, poco de a ver. que si crees que la estrategia por dividendo no es realmente pasiva, ya que, como sabrás, se gestiona mucho la cartera de forma activa, revisando balance, riesgo y asignación de sectores, Ujú. o solo sería verdaderamente pasivo, imagínate invirtiendo en un ETF de dividendo y recibir esos dividendos. Pues mira, creo en esto segundo que acabas de decir, aunque la primera versión con ciertos matices también. Entonces, vamos por partes. Yo ahora que con el impuesto de sucesión de Estados Unidos y de Reino Unido, que bueno, si tienes un broker español, seguramente no te lo apliquen, pero que no te aplique el broker español el impuesto de sucesión no significa que a tus herederos, tus hijos, llegado el momento, no tuviesen o no tengan que pagarlo, el impuesto de Claro, sucesión con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, y ya te lo cuento también, a partir de los $60.000 que tengas tú de patrimonio, a partir de ahí tienes que pagar un 18% que evoluciona hasta un 40% a partir del millón, creo. Y del millón en adelante, un 40%. Y en Reino Unido hasta 320, te lo digo de memoria, hasta 325.000 libras está exento y a partir de ahí un 40% directamente.
tengo un broker español, no me dice nada. El broker no te dice nada, pero la Hacienda británica de Estados Unidos, no sé cómo lo harán, a lo mejor no ocurre nada, o a lo mejor tus herederos, si van allí en unas vacaciones, dicen, usted no salga del país sin pagar lo Claro. que debe. Entonces, yo no quiero dejarles esa historia a mis herederos. Bueno, a partir de ahí, tú piensas, dices, jolines, eh, ¿qué puedo hacer para evitar esto? La respuesta rápida es ETFs. Son ETFs. Y dentro de los ETFs, UCITS, que son los que podemos comprar nosotros los europeos, porque digamos que están controlados, validados por la legislación europea, que no me parece mal, porque evita que se concentre demasiado en ciertas posiciones y tiene ciertos componentes que a mí no me disgustan, ahora que lo he entendido un poquito mejor como ciudadano europeo. Tú ahí lo que estás haciendo es comprar un vehículo de inversión, en este caso de Irlanda. ¿Por qué de Irlanda? Porque está el convenio con Estados Unidos, en los cuales, entre comillas, solo se pierde la retención de origen, el 15%. Eso, a día de hoy, hasta donde yo sé, porque todo esto va evolucionando, nosotros no lo recuperamos. Otra cosa, que el fondo lo pueda recuperar y Ujú. pueda recomprar más acciones. Por ahí no estoy muy seguro, creo que no. Sí, sí. Entonces, Vale. si tú te armas una cartera de ETFs, pues con Vanguard, con BlackRock, con etcétera. Hay ISERs, que es lo que Ujú. utiliza Vanguard para invertir. Los Spiders también, bueno, en fin, hay varios ETFs que puedes ir a Emerging, puedes ir a Rates, etcétera. Tú te armas esa cartera con ciertos porcentajes y luego simplemente en piloto automático vas poniendo ciertas cantidades cuando ya acumules dividendos y vas reinvirtiendo. Yo eso sí que lo veo prácticamente pasivo. Al final estás diversificado al mundo también o a las regiones que tú quieras, Estados Unidos, Europa, Emerging, y es lo más parecido a la inversión pasiva con fondos indexados, en este caso son con ETFs de distribución, y te olvidas. Eso porque a mí ahora me parece mejor que hace un tiempo, no muy lejano. Mm. Porque, claro, si yo estuviese aquí para siempre, estuviésemos siempre en la tierra, Jorge, Mm. pues siempre podríamos cuidar nuestra cartera. Y con el Claro. conocimiento que ya tenemos y que vamos teniendo, pues más o menos, y de hecho nos gusta, pues venga, pues Ujú. ahora compro de esta empresa y ahora compro de la otra. Pero si tú quieres que la bola de nieve se vaya haciendo más grande y más grande y sea gigante, tus herederos puede que sepan invertir o puede que no. Entonces, Exactamente. o tu mujer o tus familiares o quien quieras que herede tu cartera. O si no, te lo gastas todo, la liquidas y Y ya ya está, está. y ahí no hay problema. Pero con ETFs es muy sencillo explicárselo. Es decir, a ver, tú tienes estas 4 o 5 posiciones y tú, pues que cada una pese un 20%, un 25%. A la que veas que alguna baja, pues tú vas comprando más de ahí y cuando quieras vivir de ello, ya dejas de comprar y solo te gastas los dividendos que te den. No te puedes gastar nada más. Claro. Entonces, joder, yo eso no lo había pensado porque penalizas rentabilidad, eso está claro, versus Ujú. las compras individuales de empresas, pero sí que es verdad que si llegas a un momento donde dices, mira, ya llevo 10 años invirtiendo, estoy harto, ya mi cartera ha crecido Claro. mucho, ahora paso un poco a ETFs y cada 2 o 3 meses que vaya acumulando cash, compro del que me interesa y listo. Y no tengo que ver ni balance, ni historia, ni comerme la cabeza porque una empresa sale en los periódicos que Intel le ha ocurrido esto. Joder, que 3M, que Nagas, que Sí, Logista, que se claro. está expandiendo. Me da igual, yo compro de mi ETF y se acabó. Pues por ese lado, ahora, pasado ya todo este tiempo, fíjate, sí que lo veo cómodo. Pero también lo veo cómodo, entre comillas, cuando ya tu cartera ha crecido bastante y digamos que puedes ir rotando poco a poco a ETFs de distribución y te vas olvidando un poco, lo vas haciendo como realmente pasivo. Y luego, que te quieres enfocar más en empresas, yo ahí veo que la manera de hacerlo, entre comillas, pasivo, no va a ser pasivo total, es apoyarte en empresas como en mi caso IQ Trends, que te lo dan todo más o menos trillado y masticado y te dicen, estas Claro. empresas tienen calidad por 1000 factores que ellos tienen, dentro de los que tienen calidad, como hay patrones que se repiten, la metodología Geraldine Weiss, estas de aquí son las que están a buen precio y estas otras están a sobreprecio, con lo cual, si quieres acelerar más el que tu cartera crezca,
pues deberías venderlas y comprar otras que estén infravaloradas. Ahí si tienes tiempo, pues puedes jugar con infravaloradas y sobrevaloradas y vas vendiendo las que están aquí y comprando de las otras, excepto tus empresas super top, estilo Johnson Johnson, que has dicho antes, o Coca-Cola, que no quieras vender nunca. Eh, con esta ayuda, entre comillas, también más o menos, no es pasivo, pero casi porque digamos que no tienes que invertir prácticamente tiempo al mes o al trimestre, incluso al año, en andar todos los días pensando en tu cartera. Entonces yo veo esas dos opciones. Aquí me he extendido un poco, pero es que esta es la clave, lo que Sí, en una tarde de agosto como estamos hoy grabando, es lo que a mí me ha estado claro, dando vueltas en la cabeza este verano, el cómo facilitar, que claro, yo con mi cartera me manejo muy bien, pero y mi mujer y mis hijos en su momento, pues tendrán que claro, saber todo lo que yo ya sé durante este tiempo, o lo que tú has dicho de, coño, y si tengo 3 4 5 ETFs sencillos que todos repartan dividendos, uno de Emerging, otro al mundo, otro de los aristócratas, no sé, y otro de REITs, con estos, cada uno un claro. 25% o un porcentaje, el que tú quieras, y que ellos vayan distribuyéndolo con un poco de sentido común y ya está. Y por ahí lo veo como que se mezclan y se obtienen los beneficios de esta estrategia que es súper sencilla, súper tranquila y luego que sea sencillo para gente que no tenga que andar con análisis fundamentales y mirando las noticias todos los días. Perfecto, Carlos. Ujú, Pues también antes hemos estado hablando y siempre sale, ¿no? Con los ETF, lo acabas de nombrar, los pesos, ¿no? Como me hablaba antes. Entonces, ¿crees ujú. que una cartera enfocada en dividendos debe tener esas empresas core, como por ejemplo las nombradas antes, Johnson Johnson, Coca-Cola, con un peso más elevado por su importancia, ¿no? O deberíamos mantener un poquito una línea de, pues sí, me puedo pasar, pero a lo mejor no, que no se vaya, ¿no? A ver, yo soy partidario, a ver, si las empresas son core, em, a ver, yo hasta, también depende del número de empresas barra ETFs que quieras tener en la cartera. Yo creo que un mínimo de 20 sí debes tener. Yo tenía hasta 45 hace poco, ahora he bajado a 35 y estoy contento y muy diversificado porque he Claro, metido esta variable de ETFs que acabamos de comentar. Entonces, yo creo que que más de un 5% no debería pesar ninguna empresa en la cartera. Me parece. Aunque según te cuento esto, creo que Logista a mí me pesa más. de- O andará por ahí. normal, Logista y Red Eléctrica las tengo, como son las únicas de aquí, claro. de mi cartera españolas, están disparadas, pero creo que pesarán como un 5 y un 5, a lo mejor un Ujú, poquito más. También te digo que si estas empresas son core en tu cartera, yo no vendería. Yo trataría de ir compensando los pesos con nuevas compras de otras empresas, ¿vale? claro, De las empresas top, yo no vendería. No trataría de no vender, no vendería y ya está. Y bueno, claro. creo que Tú siempre intentas mantener esos pesos más o menos acorde a lo que a tu convicción, ¿no? En ellas, ¿no? eso es. Y ya me ha vuelto lo que te iba a decir. Y ojo cómo valoramos los pesos, que es un poco enganchando con lo comentado al Sí, principio de la entrevista. Porque claro, yo ahora ya voy viendo mucho más los pesos por el dividendo que recibo. Con ujú, lo cual, ya te puedo decir que logista es más del claro, 5%. Yo claro, mismo, aquí mismo voy pensando. Pero bueno, eso son cosas que se pueden ir corrigiendo con el tiempo. Pero sí, valoraría los pesos al principio por cotización y yo siempre he visto la cotización con el precio actual de la acción, no con el precio de compra. Hay otros claro, inversores que les gusta más el precio de compra. Bueno, yo con el precio de la cotización en ese momento. Y ya cuando más o menos tienes la cartera montada, etcétera, sí que creo que es mejor ver los pesos por los dividendos que cobras a lo largo del año. Y por ahí sí que es verdad que más de un 5% trataría de no tener. Pero la manera de compensarlo, si son empresas top que quiero tener toda mi vida, no es vendiendo, sino ir completando con otras empresas. Y si tienes alguna empresa que sea muy buena top de este estilo, Johnson Johnson, o bueno, en nuestro caso, o en mi caso, Logista, Red Eléctrica, Redella, tampoco me preocuparía. Iría comprando de otras, eso sí,
pero no vendería. claro. Ujú, Eh, También a partir de que tu, cartera empieza a crecer, ¿no? Empieza a ser ya, muy grande la cantidad, ¿no? ujú. ¿Crees que cuanto más formada tu cartera, más exigente eres con las evaluaciones o crees que es al revés? A mí lo que me ha ocurrido es que cuanto más grande ha sido la cartera y cuanto más dividendos vas recibiendo, que creo que lo comentó Gorka en uno de, bueno, de sus múltiples directos que Sí, hace, no más tacaño, pero sí más exigente te vuelves con las compras de nuevas empresas o de empresas que ya tienes en cartera, pero que quieres aumentar la posición. Más le exiges a una empresa estar en precio para comprarla. ¿Por qué? Como ya te van cayendo los dividendos, digamos que no estás, que te despegas un poquito de estar tan revisando al constantemente precio. la cartera y de Ajá, afinándose, que de bueno, esto más o menos parece que ya va funcionando por sí solo, entre comillas, tiene que crecer más, pero ya va funcionando. Entonces, ahora que ya lo tengo montado, la base, ahora soy más exigente y voy a ir añadiendo, pero solo ciertas empresas que están a buen precio. Y le exijo que esté a este precio para comprarla. Si no, no me interesa. No me quema el dinero como me quemaba en los primeros años, que digo, tengo que poner el dinero a funcionar, no puedo tener nada de cash porque esto tiene que empezar a componer, a recibir dividendos, el interés compuesto. Llega un momento que eso empieza a ir solo y es en ese momento, por lo menos a mí me ha pasado, que te vuelves más exigente en las compras. Creo que es algo normal. claro, cuando tienes un flujo que empieza a ser grande, dices: "A lo mejor no hay necesidad de lanzarme tan rápido, sino Eso es, esperar". eso es, Entonces, eso es. Me van entrando muchos dividendos, voy a esperar y también con la experiencia dices, vale, aunque compre ahora algo y digamos que pongo inmediatamente esta compra que estoy haciendo a trabajar para mí, el dinero que nunca esté durmiendo, sí que es verdad, por toda la experiencia que ya he tenido, que si esperas un poquito más, te va a ocurrir a lo largo del año, siempre hay momentos en los que va a haber caídas y ahí es cuando quizás es mejor concentrar un poquito las compras. Con lo cual, compras con más calma y al comprar con más calma yo creo que haces compras mejores, por lo menos con un mejor yield. perfecto. Eh, la siguiente sería, un poco, ¿no?, de si concentrándonos más en algo específico, si hay algún sector que tú, dirías a lo mejor a las personas que están empezando que no se acercaran tanto, ¿no? O que la miraran mucho antes de entrar en ello, porque puede representar a lo mejor un poco más dificultad, ¿no? A la hora de entenderlo o algo. ¿Tú le dirías que algún sector específico o simplemente que si lo estudian bien y crees que eso, que vayan adelante? A ver, he tenido una conversación hace poco, esta mañana, con Sí, un familiar que me ha llamado. Me contaba, el sector que tengo poco es el de los bancos y los bancos están muy bien. Digo, sí, la banca, o sea, ahora está muy bien, pero es sí, un sector complicado. Y yo aquí, en los servicios financieros, que digamos que es el que engloba los dos, diferenciaría entre aseguradoras, que sí que también es un sector complicado, pero sí que lo veo como algo, valga la redundancia, más seguro en el que poder ir comprando claro, empresas, un Mafre, Aviva, etcétera, que la banca. A mí la banca me da mucho respeto y para inversores noveles o que están comenzando, es un sector que hay que ir con cuidado, ¿vale? El tema financiero. Es verdad que ahora los bancos pues, están como de moda porque las sube, cotizaciones han subido un montón, pero igual que ahora han subido, pues llega un momento en el que caigan, la gente se pone nerviosa. Yo me acuerdo del Sabadell, que estuvo, pero bajando, 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 sí, bajando, hasta unos niveles que te decías, ¿pero qué ocurre aquí? Pero ahora pega el subidón, ahora todo es maravilloso. ujú, También tuvieron que recortar los dividendos. Bueno, para nuestro estilo de inversión, la banca hay que tener cuidado. Quizás la banca comercial, como dice también Gregorio, puede ser como un sector mejor para nosotros. A mí personalmente es de los sectores que más respeto me da. Quizás es un tema mío, pero bueno, ahí diría que hay que andar con un poquito de ojo. sí. En mi caso no llevo ningún Ah, banco por lo mismo, creo que son complicados. Entonces, hasta que no me sienta como más adelante, cuando tenga más formación, ¿no?
a lo mejor ya sí que empiezo a mirarlo un poco con mejores ojos. Sí que es verdad que luego que están los bancos sistémicos, JP Morgan, Bank of America, Claro, bueno, aquí BVA, Santander, que en principio están blindados, o sea, no pueden caer. Si cae el sí, banco, se monta un lío tan gordo que no se, que los estados no lo van a dejar caer. Entonces, por ese lado, bueno, yo creo que, en fin, comprar alguno de estos bancos, pero tienen que ser sistémicos. Yo claro. con esos dormiría un poquito mejor por las noches, pero aún así la banca para los dividendos me da un poco de respeto. Entonces, Quizás es ¿crees? personal, es luego sobre Sí, sí, gustos, pero yo ese es el sector que diría, bueno, aquí tiene un poquito más de cuidado. Y luego los otros me enfocaría más en el sector defensivo, el consumo defensivo, utilities, a mí utilities me encantan. Y healthcare, a mí también me gusta, que es de atención médica, es sector defensivo, aunque ese también hay que tener cuidado con sí. algunas farmacéuticas. No es tan sencillo como utilities o el sector defensivo. Entonces, ¿tú también eres partidario de la premisa del too big to fall, de demasiado grande para caer? Yo en los bancos, sí, en los, Sí, en los bancos sí. Sí, sí. O sea, tú me dices, entre un JP Morgan y el banco regional de no sé qué, digo, JP claro, Morgan, digo, me da igual que esté más caro, digo, me da lo mismo. Sí, porque los otros bancos, es que yo no puedo, o sea, yo invierto para toda la vida, ¿vale? Un mm, buy and hold que no se ha cumplido con Enagas y alguna otra, pero con empresas muy puntuales. Entonces, y también para qué invertimos por dividendos y por rentas y con esta visión de tratar de hacerlo también incluso pasivo en unos años futuros, para estar tranquilo y no tener que claro. andar con preocupaciones. Entonces, en un banco sistémico, que si quiebra ese banco, pues se monta un lío impresionante y no le pueden dejar quebrar, o bancos más pequeños, regionales, que sí que te pueden dar mayor rentabilidad, pero estás más nervioso. Incluso los bancos sistémicos pueden caer. No va a ser el caso, pero como yo no quiero correr ese riesgo, pues Claro, mira, hay una manera de invertir en todos estos bancos o en la banca en general o en todos los sectores, que es con los ETFs que hemos visto. Y ahí en el fondo estás invirtiendo en muchos, pero no te das ni cuenta y duermes más tranquilo porque estás súper diversificado. y en otros sectores que no sea la banca, ¿crees que algo por capitalización muy grande y muy importante para la sociedad pueda caer? ¿O crees que si no es el banco cae perfectamente? Pues fíjate, yo creo que si no es el banco, hombre, dependiendo también del número de empleados, pero al final hay empresas muy gordas que han caído. Yo creo Claro, que si no es la banca, que eso, o sea, la banca es como un Big Bang sí, terrible, eh, yo creo que empresas de todo tipo pueden caer, empresas que no sean del sector bancario. Al final claro, todas acaban cayendo por disrupciones, etcétera. sí, Kodak se ha venido abajo, Intel lo está pasando muy mal, así como dos ejemplos hay rápidos. ejemplos, sí. Sí, empresas muy grandes que empiezan a ir mal, ir mal, ir mal y chapó. Ujú. Y, una cosa, cuando yo empecé, escuchaba mucho también a a los grandes, ¿no?, de este mundillo, como Corca y los demás, hablando de las opciones, ¿no? Y y tú dices: "¿Qué es eso de las opciones?". Te vas enterando un poco y dices: "Uf, es bastante complicado", pero, ¿tú opinas que las opciones se pueden complementar para una estrategia de hedging? ¿La ves algo bueno? Para, para nuestra estrategia sí, pero al principio yo no lo recomendaría. Yo tuve una cuenta en Claro, Renta 4 porque me permitía operar con opciones, hacía venta de puts, pero ¿qué ocurre? Em, Cuando tú estás formando la cartera al principio, si empiezas a jugar no es la palabra. Si empiezas, porque aquí hay que tener mucho cuidado con los derivados, sí, ¿vale? Si empiezas a emplear opciones, sí que cobras una prima, pero luego puede que no se te ejecute la compra en sí y total, que vale, empiezas a ganar primas, pero no creas tu cartera con las empresas que quieres tener. claro, Entonces, sí que lo veo interesante. Tienes que ver si tu broker te permite operar con ello. Por ejemplo, el que tengo yo ahora, que es el bank, no me deja ujú, emplear opciones, tiene otras historias, pero opciones no. Con lo cual, mira, pues no las empleo y ya está. claro.
durante los primeros años yo no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es, por lo que hemos dicho al principio de, o sea, no hay que obsesionarse con diversificar desde un primer día, pero sí que, bueno, más o menos tienes que trazarte un plan y no lo sé, 4 o 5 años con tranquilidad vas componiendo tu cartera con los distintos sectores y empresas que te interesan. Cuando ya lo tienes más o menos montado, sí que puedes, si tienes tiempo, porque opciones lleva más tiempo, ya no es tan pasivo lo que hemos contado antes. Ujú, Si tienes tiempo, no tienes hijos, no tienes un trabajo súper demandante, etcétera, ¿por qué no? Vas con un broker, Interactive Brokers, que es el mejor broker que hay, yo creo, y empiezas a operar con opciones, con venta de puts, que es lo más normal para nosotros. Pero al principio no, al principio yo creo que es mejor ir comprando las acciones de empresas que tú quieres tener y conformar tu cartera. No lo veo mal, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque, o sea, no se trata de hacer apuestas, sino decir, oye, esta empresa que a mí me gusta, que está ahora a $70, pues voy a poner una venta de una put a 63, con lo cual lo que yo compraría ahora por 70 lo voy a comprar a 63, con lo cual para mí es bueno. Si baja y tienes que comprarlo, en el fondo has hecho una compra buena y con la prima validas que incluso te haya salido mejor que comprándolo en un futuro. Pero ya digo, es un poco más avanzado y creo que, bueno, cuando ya esté todo más o menos funcionando y en movimiento, puede ser una manera de acelerarlo más si quieres invertir tiempo y poner un poquito más de estrés en tu vida, que, que lo veo bien, que lo veo bien. claro. Vamos a pasar con otras preguntas que son un poco más de tu opinión y a lo mejor personal, ¿vale? Que es, la siguiente sería si hubo algún momento en el que pensaste que esta estrategia no era para ti si la querías dejar. Que dijiste, la de dividendo no la veo. No, no. Yo al principio, cuando comentaba al comienzo de la entrevista, vale, ya tengo estas acciones de mi propia empresa, pero ¿qué puedo hacer para no tener estos Claro. em, estas malas noches de decir, joder, antes que tenía que era, no lo sé, que era 1000, ahora está en 700 y la semana que viene a lo mejor está en 600? ¿Qué ocurre aquí? Mm. Empecé a leer distintos tipos de inversión, leí, incluso me formé para el trading, que eso Lo sí que es lo estresante, eso contrario, es un claro. estrés. Yo no sé alguien, una persona normal con un trabajo, cómo puede dedicarse al trading sin morir, o sea, Sí, sí, se debe de consumir café como claro. si no hubiera un Listo. mañana. De Mm. hecho, yo fui viendo distintas opciones y fue justo cuando llegué a esta de dividendos que dije, ostras, esta es la buena para mí porque, entre comillas, es sencilla, es aburrida. De hecho, me hace gracia, bueno, recuerdo con cariño una frase que dijo Gregorio Hernández, eh, no hay que vender, no hay que pasárselo bien invirtiendo, esto es para aburrirse. Y si no te gusta, vamos, si te aburres mucho, pues te buscas un hobby, el Claro. fútbol, el cine, no sé, la inversión no es para tener emociones y pasárselo bien, y tiene toda la razón. Sí. Y cuando yo recibí el primer dividendo, que fue de Naturgy, creo, Mm. compré Naturgy, bueno, las utility, Naturgy. Claro. Recibí el primero, dije, ostras, digo, no me puedo creer. Por comprar estas acciones de Naturgy me han Te dan de pagado, no sé si fueron 20 euros, no fue nada. Joder, ostras, esto es increíble. Y a partir de ahí tú empiezas a decir, pues si esto me ha pagado tal, si compro otras, si luego compras, claro, el año entiendo. que viene se incrementa tal, y empiezas a montarte tus Excels Sí, y funciona. Y realmente es sencillo. Al final tienes tu lista de buenas empresas y vas comprando lo que hemos dicho, la que está más barata y listo. No tiene mayor complicación. Y si llegado al momento lo pasas todo a ETFs que tengan comisiones bajas, lo mínimo posible, los ETF las tienen más bajas que los fondos, y que tú veas que se adapta un poco con lo que tú harías, pues ya está, tú vas ahí, le vas metiendo cada mes, cada 2 meses, más gasolina, y solo con los dividendos que te van dando, tú ya sabrás que llega un momento que recibes más dividendos que lo que tú eres capaz de aportar, sí, más los propios incrementos de las empresas de dividendo, llegas a un momento que coge vida propia y sí. ya no creo que funcione. Entonces, no fue hasta que llegué precisamente a este estilo de inversión que dije, esto sí. Tengo amigos que, no, el Bitcoin, no sé qué.
digo: "Macho, es que no entiendo lo del Bitcoin, no entiendo". Vamos, sí lo Claro, entiendo, pero no veo qué hay detrás para que esto te pegue un subidón, luego baja, luego vuelve a subir. Digo, y como es algo que no entiendo y no estaría tranquilo, digo, yo voy con esto que es lento, es aburrido, pero sé que de aquí a 15, 20 años funciona. Te pongas el número, pues si te claro. pones 200 millones, no, pero si te pones un número realista, sí que funciona. Es Sí, que no tiene más. me imaginaba tu respuesta porque yo creo que es la estrategia, ¿no? Que estaba diseñada para ti porque, como dice Gorka, tenemos que solucionar nuestros problemas con las inversiones y en tu caso te Eso vino es. perfecto. Porque, Exactamente, exactamente. Para una persona como yo, que tiene un trabajo muy demandante y luego con 2 niños pequeños claro, y un poquito de tiempo libre que quiero ir al gimnasio, vamos, que voy al gimnasio por claro. salud mental y porque está un poco en forma, Sí, sí. es que no hay tiempo. O sea, imagínate el trading, es imposible, es que no hay tiempo. Esto Mm, es muy tranquilo, al principio sí que tienes que formarte, una vez que te formas, ya sabes dónde tienes que ir a obtener cuáles son las buenas empresas, digamos, a validarlo y luego a ver cuál está a buen precio. Vas comprando tranquilamente, empiezas a diversificar y sí, tienes que tener paciencia y no hay más. Y psicología para las caídas grandes que las hay. Yo sí. pasé el COVID eh, Uf, y le dije a mi mujer, dije, con 2 niños pequeños en casa, que eso hay que sí, vivirlo. Bueno, espero que ya nadie lo viva porque fue claro. interesante. Le dije a mi mujer: "Vendemos la casa y meto todo Claro, a inversiones". Y me dijo: "Tú estás mal de la cabeza". pero en su momento era Pero mira, algo. hubiese sido un pelotazo, ¿eh? No, sí, sí. Muchas veces decimos eso y dices: "Uf, ¿cómo puedo meter más dinero?". Sí, Sí, totalmente. sí. La siguiente, un poco más de YouTube, ¿vale? Vale. Si crees que tu exposición en YouTube y la interacción con mucha gente de este mundo de las inversiones ha cambiado tu forma de entender la estrategia, ¿o crees que se habría mantenido más o menos igual? Em, yo creo que la ha reforzado, porque sí que es verdad que hay otros estilos de inversión, ¿vale? Como la indexada. A mí la indexada parece que hay como una guerra montada, bueno, ya no Sí, entre indexada y dividendos, sino, no, hay criptomonedas y este estilo de inversión y el oro y no sé qué. Joder, lo importante es invertir. O sea, primero ahorrar, no pulirte todo el dinero y no meterte en deudas, luego ahorrar y luego invertir en algo que te dé un cierto retorno. Y cada uno que invierta en lo que se sienta tranquilo y cómodo, ¿vale? Yo por ahí los dividendos me parece bien. Que alguien invierte en oro me parece fenomenal. En bitcoins, pues me parece genial también, cada uno que haga lo que quiera. Y en los indexados me parece maravilloso porque si hay gente que no tiene tiempo, no quiere, o sea, no se ve capaz de analizar las empresas, etcétera, y dice: "Es que estoy muy nervioso, no sé cuál escoger". Pues mira, un indexado te quitas todos los nervios. Entonces, con el canal de YouTube, la exposición, pues he conocido a muchas personas fantásticas, mm, Bratia, Hosan, Dani Barruso, bueno, sí, miles de personas. Ahora vamos a tener las sextas jornadas de independencia financiera en Valencia y vamos a estar todos otra vez reunidos. El año pasado fue en junio, este año en septiembre para no achicharrarnos. claro. Esperemos bueno, que no haya demasiado calor. Y bueno, al final vas tomando distintos matices de varios inversores y te vas alimentando, vas creciendo con otros puntos de vista que tú no habías considerado. Por Mm, ejemplo, Santiago Trigo, el tema de ETFs en su momento, yo es que invierto con ETFs, no invierto con dividendos, digo, vale, muy bien. claro, Otras personas con la renta fija, invertir en bonos, tanto gubernamentales como de empresas, pues es algo que dices tú, pues sí es verdad, a lo mejor en una etapa más avanzada bueno, de nuestro rango, marco sí, temporal de inversión, pues una parte en renta fija a través bueno, también lo puedes hacer con ETFs, puede tener sentido, que al final no dejan de ser rentas periódicas con los cupones. Y bueno, de todos aprendes un poco, ¿no? claro. Em, Yo creo que yo lo creo que ha bonito de este mundillo. sido, sí, todo positivo y muy bonito. Y vente a Valencia, Jorge, en las sextas jornadas de Ojalá, independencia ojalá. financiera. Es un chute de energía estando ahí todos. Sería increíble, la verdad.
Eh, ya hemos acabado prácticamente las preguntas, ¿vale? Si pudiera, y la última sería de esta, si pudieras dejar algo de ti, como un vídeo tuyo, alguna entrevista, frase para los inversores en dividendos, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería y por qué? Vale. Yo, mira, conforme me preguntas esto, me viene a la mente un mensaje que le reitero a Gregorio Hernández cada vez que le entrevisto, lo he entrevistado ya, o cada vez que hablo con él, muchas veces, Ujú. y le digo, Goyo, yo le llamo Goyo, digo, no soy capaz de agradecerte suficiente todas las veces que hablo contigo o que tenemos una entrevista, lo que ha significado para mí el cruzarme con tus libros y el que nos hayas transmitido a tantas personas este estilo de inversión por dividendos. Porque a mí ha cambiado mi vida para bien, mi vida y la de mi familia. Yo se lo digo así a Gregorio Mm, y esto es lo que transmito también a otras personas en cuanto a la inversión por dividendos. Es un estilo de inversión, lo que hemos comentado, lo que he comentado antes, muy sencillo. Tienes que tener una base mínima en la vida. Nadie nacimos aprendidos y siempre hay que estudiar y formarse un poco. Pero bueno, tú ponte que en la formación, vamos a ser realistas, de 3 a 6 meses lees mucho, te formas y en cuanto tienes las ideas claras, es un estilo de inversión muy sencillo, que todo el mundo lo puede hacer, cada uno pues con los ahorros que pueda obtener cada mes y la parte que pueda dedicar a la inversión. Y esto con el tiempo te va a ir funcionando sí o sí. Hay otros estilos de inversión que también funcionan con otros vaivenes psicológicos que precisamente el recibir dividendos, rentas, te lo quita, que eso es una parte súper importante para la gente común. Entonces, yo sería transmitir este mensaje que le digo a Goyo, mm, transmitirlo a tu audiencia, Jorge, decir, este estilo de inversión va a mejorar tu vida de aquí a X años, seguro, tu vida y la de tu familia. sí, Es algo de verdad que aunque no te guste la inversión, es algo que deberías hacer, mm, tanto como tratar de alimentarte bien, con una buena nutrición, como tratar de ir al gimnasio, hacer actividad física, como tener momentos de relax y de no mucho estrés en tu vida. Entonces, la inversión es algo que no nos cuentan en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún sitio, pero es algo que mejora tanto tu vida, que te hace joder, levantarte todos los días, ir a trabajar, pero con muchísima más calma porque sabes que tienes por detrás un patrimonio que va creciendo y que te va a ir respaldando si vienen momentos malos, que claro, creo que es algo que tenemos que transmitir para que otras personas por lo menos sepan que existe, que luego lo tomen o no, es como la nutrición, está en mm, tus manos comer mejor o peor, está en tus manos tener unos hábitos más saludables o menos, pero por lo menos que sepan que si vienen por este camino, si invierten en lo que quieran con un poquito de cabeza y sentido común, su vida va a mejorar mucho y la de sus familias. Entonces, bueno, ese es el mensaje, que esto de la inversión no es que seamos unos frikis por ahí, unos frikis hay que les gusta apostarse el dinero en el exacto, casino. claro. No tiene, bueno, el trading, Sí, el puede ser. trading, que para mí fue una experiencia, dije, joder, digo, no, digo, los traders de verdad, mi respeto, porque tienen que tener nervios de acero, pero Sí, esto es totalmente lo opuesto a la sí, especulación y a ir al casino. Esto es ser dueño de pedacitos de las mejores empresas del mundo. Entonces, claro, es algo que todo el mundo puede hacer y que si lo hace y deja pasar suficiente tiempo, va a vivir muchísimo mejor. ¿Y qué te voy a contar a ti? Y a mí me va a pillar también, pero a ti seguro, con todo el tema de las pensiones. Y si, oye, los sí, jóvenes tendremos pensiones en su momento, cuál será la cuantía de las pensiones, pues esto es algo también que te blinda ante un posible escenario en el que nuestras pensiones sean pequeñas. Con lo cual, todos son beneficios, hay que hacer un pequeño sacrificio ahora de cara a un por el futuro. muchísimo mayor beneficio posterior. Y, y este es un poquito el mensaje. Me ha encantado la reflexión porque la has plasmado en perfecto, vaya. Ya sí que por último, en esta charla me gusta que los invitados dejen una pregunta sin saber quién será el siguiente invitado y que responda a la que hizo el anterior invitado. Si quieres, primero te digo la pregunta, ¿Vale? que fue de Oscar Jan, ¿Vale? y luego dices tu pregunta. ¿Te parece? Adelante.
la pregunta de Oscar fue que, ¿qué importancia le das a los ratios de flujo de capital o el free cash flow yield? Esa es la pregunta de Oscar. Jolines, este Oscar. Te ha dejado Yo, una yo, pregunta, no, no, no. Es un KPI muy interesante, pero sí, hay como los KPIs de la deuda, en fin, claro. le doy la importancia justa. ¿Y por qué? Quizás sí que al principio, de hecho, mira, te lo voy a responder bien. Yo al principio, los primeros años también, incluso yo hacía mis análisis fundamentales. Te puedes imaginar, me pegaba horas y horas Horas, haciendo mis análisis fundamentales, que luego ahora ya con más perspectiva digo, pero vamos a ver. Primero, que me pegaba unas panzadas horrorosas de trabajo y de on top sí, de tu trabajo normal. Luego que podía llegar a unas conclusiones, primero que no hay ninguna certeza de que lo que yo hiciese estuviese bien. Y claro, segundo que puede, o tercero, que puedes llegar a unas conclusiones, pues que serían las mías, pero que vete tú a saber. Entonces, llegó un momento en el que dije, no puede ser, porque a ver, esto de la inversión está muy bien, con lo que hemos comentado antes, para vivir más tranquilos, unos dividendos, pero no puede ser que tenga que tirarme 10 horas cada día claro, para, por cada una de las empresas ir viendo qué es lo que hay, que lo otro, lo de más allá. Entonces, fue ahí que también con el tiempo, cuando le metí una capita por encima de externalizar lo que claro. yo con mi día a día soy incapaz de hacer o era incapaz de hacer. Y aunque tuviese a mi disposición todo el día, no iba a ser capaz de hacerlo tan bien como los, entre comillas, profesionales que se dedican a esto. Esto, el tema de las KPIs. Esta es una de las que utiliza nuestro amigo Kelly Wright en Los dividendos todavía no mienten de IQ Trends. Es una de las que utiliza, es una de las X que utiliza, y a mí me parece muy interesante. Sí que le daría peso al Free Cash Flow Yield, ¿vale? Es bastante interesante, pero no me volvería loco. No me volvería loco. Y esto también me viene a la mente de las conversaciones que tenemos Gregorio y yo. Digo, no, al final aquí nos volvemos locos con mil historias, con no sé qué. Si esto es muy sencillo, una empresa buena de calidad que esté barata, coño, cómprala, olvídate. Es que es más sencillo que todo y lo importante es la psicología, lo importante es no venderla cuando vengan turbulencias. Entonces, bueno, es uno de los indicadores clave que pondría en el top, no lo sé, top 5 6 7, ¿vale? Es uno de los buenos. Pero igual que hay otros, las barreras de entrada son súper importantes, no volverse loco con un yield, etcétera. Entonces, buena pregunta, Oscar. Sé que estás tú en esa fase de analizar como, como si no hubiera un mañana y está bien, hay que pasarla. eh, Nada más. Perfecto. Y la pregunta que dejaría para el siguiente invitado, Venga, el que la... Depende del invitado, sabrá que soy yo, porque es lo que me está rondando en la cabeza. pues a lo mejor te sorprende, ¿eh? El siguiente invitado. O sea que Bueno, ahí va. Eh, la pregunta que yo dejo es, ¿qué has pensado hacer para mitigar, si es que quieres mitigar o no? Porque yo de esto lo he hablado con otras personas que dicen, el que venga detrás que se apañe, el impuesto de sucesión de Estados Unidos y de Reino Unido, ¿vale? Tener un broker español, sacarlo todo de Interactive Brokers, írmelo pasando a un broker local, y si has pensado en algo o si no te importa, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que... claro. Primero, si eres consciente que tus invitados lo serán seguramente del impuesto de sucesión en Estados Unidos y en Reino Unido, Ujú. bien. Y una vez que eres consciente, si has... la pregunta siguiente es, ¿te importa o no de cara a tus herederos o cuando tú Sí. te mueras, pues ya te da igual todo? Bueno, realmente cuando uno se muere, pues ya está, pero hombre, en fin, da igual. Y si es así, ¿cuáles son tus estrategias para tratar de evitar este impuesto, de mitigarlo lo máximo posible? Ya está. Una pregunta me parece muy interesante para el A ver, siguiente invitado. Pues Carlos, muchas muy gracias de bien. nuevo por pasarte por aquí. Espero que te haya gustado la entrevista. Seguro que la gente aprende mucho de ella porque son preguntas que muchas yo me hice. O sea que espero que Muy bien.
Ya no te quito más Bueno, tiempo, que sé que me has hecho un hueco ahí. Muchísimas gracias. un placer, Jorge. Un abrazo y lo dicho, mucha suerte con tu proyecto. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Chao.